Hola a todos, bienvenidos a este curso de Word 2016. Estamos en la clase número 25 y en esta clase vamos a ver cómo utilizar las citas bibliográficas en Word. Como todos sabemos, cuando estamos usando Word, a veces los motivos de nuestros documentos son o bien estudios, o bien trabajos que hay que presentar, o bien alguna ponencia. Y muchas veces en este tipo de documentos es necesario hacer referencia a otros autores que tienen, bueno, o han escrito libros, o han escrito en una revista, o en una página web han publicado algún artículo. Y lo que estamos haciendo es citar tanto ideas como conceptos que han establecido esos otros autores. Hay una cuestión ética y es que si nosotros vamos a utilizar la cita o la idea de otro autor, lo lógico es que enunciemos el autor al que pertenece, porque si no puede parecer que es una idea nuestra. Y esto se hace introduciendo en nuestros documentos citas bibliográficas. Vamos a ver cómo a través del programa del procesador Word, y en este caso en la versión 2016, que es la que estamos trabajando, poder insertar dichas citas bibliográficas y tener una base de datos con estas fichas bibliográficas. Bueno, pues sin más demora vamos a un documento de Word y vamos a comenzar con este tema. Bien, aquí tenemos un documento de Word. Este documento en cuestión tiene 37 páginas y vamos a utilizar este documento, que es un documento generado aleatoriamente. El texto del documento se ha generado aleatoriamente. Es un texto que se repite cíclico. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser utilizar este texto y este documento simplemente para agregar citas bibliográficas. Agregaremos algunos tipos de citas bibliográficas, aunque el procedimiento es muy similar en todos ellos. Bueno, una vez que hemos escrito un documento, una vez que tenemos un informe, por ejemplo, o un trabajo, o un estudio, lo que hacemos posteriormente es darle formato. Ya dijimos que a la hora de elaborar un documento lo ideal es escribir primero todo el texto y luego darle formato. En cuanto a las citas bibliográficas, podemos ir introduciéndolas a la vez que vamos escribiendo el texto o hacer lo que vamos a simular aquí. Y es que, bueno, luego una vez que el texto esté escrito, ir insertando las citas bibliográficas. Vamos a suponer que cuando he escrito el texto tengo de aquí a aquí que estoy haciendo mención al trabajo de un determinado autor. Lo ideal en este caso, y esto es una opinión personal, es que si el texto al que estamos haciendo referencia no es nuestro, pertenece a otro autor, destaquemos ese texto de una forma diferente. Por ejemplo, imaginaos, aquí voy a generar un punto y aparte, que este texto pertenece a un autor. Lo he extraído directamente de un libro en concreto. Desde mi punto de vista, lo ideal es que esto lo destaquemos de alguna manera. Por ejemplo, en este caso podemos poner en cursiva y yo también aconsejaría ponerle una sangría de izquierda y una sangría de derecha, por ejemplo, de 0,5. De esta forma, este texto queda de alguna forma destacado del resto. Este texto que queda destacado del resto puedo reseñarlo como que es un texto que no me pertenece a mí, que pertenece a otro autor. Bueno, ¿cómo crear en Word una cita bibliográfica? A la hora de crear citas bibliográficas debemos tener en cuenta que hay una serie de normas que se han establecido para las citas bibliográficas. No hay una solo, hay diversas normas y en esta ocasión, en este tutorial, vamos a utilizar, si nos venimos a referencias, dentro de la pestaña referencias, tenemos el grupo citas y bibliografía. Bueno, pues dentro del grupo de citas y bibliografía hay un apartado que pone estilo. Este estilo hace referencia a las normas aplicables para crear una cita bibliográfica. Esas normas no son otra cosa sino que
el conjunto de formatos y de conceptos que deben o que se establecen que deberían ser introducidos en una cita bibliográfica. Y si desplegamos las opciones vamos a ver que hay muchos estilos. El que vamos a utilizar es el estilo APA, que bueno, es de la Asociación Americana de Psicología, me parece, y bueno, establece que ese estilo debe tener una serie de características, deben aparecer en un determinado tipo de orden los elementos que vamos a introducir en la cita bibliográfica, y generalmente es el que más se utiliza cuando se trata de este tipo de trabajos. Cuando se trata de un trabajo, por ejemplo, estamos haciendo un estudio científico, un estudio de investigación, y estamos realizando una serie de citas bibliográficas, bueno, pues se considera que el estilo APA pues es bastante apropiado. De todas formas, los estilos que empleemos pues pueden en determinado momento ser diferentes, y en determinado momento puede que se nos pida que utilicemos un estilo distinto. El procedimiento va a ser siempre igual, es decir, una vez que hemos elegido el estilo, luego tendremos que ir insertando las citas bibliográficas y nos va a pedir que rellenemos una serie de campos, y luego el propio estilo, el propio programa se va a encargar de aplicar el estilo correcto. Por lo tanto, simplemente es elegir el estilo que se nos solicite o el que queramos utilizar y posteriormente introducir los datos. No tiene más, es bastante sencillo. Bueno, pues una vez hemos elegido el estilo, que es el primer paso, vamos a insertar la cita. Para ello, hacemos clic en Insertar cita y vamos a agregar una nueva fuente. Cuando hacemos clic en agregar una nueva fuente, nos aparece esta ventana. Esta es la ventana Crear fuente, y esta ventana tiene una serie de elementos o una serie de campos que, bueno, tenemos que ir viendo y tenemos que ir rellenando. Los campos que aparecen aquí son campos en principio obligatorios, aunque si hacemos clic en mostrar todos los campos bibliográficos, pues aparecen muchos más. Por ejemplo, aquí tendríamos que los campos obligatorios son la dirección URL, el mes y el día de publicación, el año también, nombre del sitio web, ya que hemos elegido un sitio web como fuente bibliográfica. Hay que ponerlo 2 veces, luego veremos para qué se ponen estas 2 veces. Luego se pone el autor del sitio web y bueno, estos son los campos obligatorios, los que están con un asterisco. El resto se pueden o no se pueden incluir. Bueno, vamos a empezar creando una cita bibliográfica a un libro. Para ello vamos a seleccionar aquí primero el tipo de fuente bibliográfica y vamos a seleccionar libro. Lo primero que nos pide es el autor. Por ejemplo, yo voy a hacer uno de Robert Ferguson. Entonces vamos a escribir el autor, lo primero. Nosotros lo vamos a escribir poniendo primero el nombre y posteriormente el apellido. Cuando nosotros escribimos aquí el autor, ponemos primero el nombre y luego el apellido. Cuando el nombre del autor se incluye en nuestra cita bibliográfica y hemos elegido el estilo APA, luego ya lo veremos, se va a incluir primero el apellido y luego el nombre, pero el nombre solo se va a poner la inicial. Esto es porque, bueno, el estilo APA indica que esa es la forma en la que se pone el autor. Apellido y luego la inicial del nombre. Pero aquí no hace falta que lo hagamos. Nosotros podemos poner perfectamente primero el nombre y luego el apellido. El autor corporativo, en este caso no lo vamos a hacer porque, bueno, el autor corporativo es si la publicación es producto de alguna sociedad, de una universidad, de una institución. Bueno, pues si el autor ha sido una institución, pues elige autor corporativo y se pone el nombre de la institución. Como no es el caso, pues mantenemos el campo sin seleccionar. Luego vamos a poner el título es los medios bajo sospecha. Medios
bueno, a ver si lo puedo escribir, bajo sospecha. El año me parece que es el 2007. La ciudad, Barcelona. Y la editorial, Gedisa, Sociedad Anónima. Bueno, pues una vez que hemos introducido todos los campos, podemos ponerle un nombre a esta etiqueta, podemos dejar el nombre que por defecto viene, podemos poner aquí RFER, por ejemplo, y hacemos clic en aceptar. Bueno, y ya hemos creado nuestra primera fuente. Cuando hemos creado nuestra primera fuente, aquí se aplica lo que hemos indicado, es decir, aplicado el apellido y el año de publicación. Bueno, pues una vez que estamos leyendo este documento, vemos cómo efectivamente ya hemos hecho indicación de la cita bibliográfica a la que pertenece este texto. Bueno, vamos a seguir un poco más abajo y vamos a seleccionar, por ejemplo, otro texto, aquí, por ejemplo, de aquí a aquí. Vamos a crear, bueno, vamos primero a crear un párrafo nuevo. Le vamos a dar el mismo formato que el texto de arriba, es decir, lo vamos a poner en cursiva y le vamos a poner una sangre izquierda y derecha de 0,5 para un poco destacarlo. Bueno, pues y aquí vamos a crear otra cita, pero aquí va a ser a una revista. Bueno, pues el procedimiento es el mismo, nos venimos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. En tipo de bibliografía, aquí viene lo distinto, artículo de revista. Y bueno, simplemente hay que poner el autor del artículo, vamos a poner título del artículo, por ejemplo, los escarabajos verdes, nombre de la revista, naturaleza al día, el año, vamos a suponer que la revista es del año 2015 y páginas, pues vamos a suponer que tiene, bueno, que el artículo está entre la página 20 y la página 23. Bueno, pues aquí tendríamos ya un tipo de bibliografía, un tipo de fuente que hace referencia al artículo de una revista. Si vemos los campos, aquí por ejemplo sería bastante interesante poner también el mes, porque puede ser que la revista sea una revista de tirada mensual, entonces si indicamos el año no va a ser fácil que se descubra o que se sepa qué revista o a qué mes pertenece. Entonces aquí podemos poner el mes de abril. Bueno, una vez que tenemos los campos que queremos indicar, aunque lo hemos cerrado, el campo continúa, lógicamente, hacemos clic en aceptar y bueno, pues también nos ha incluido la cita bibliográfica. Y por último vamos a crear una cita bibliográfica, por ejemplo, a una página web. Vamos a seleccionar nuevamente. Voy a repetir el proceso. Primero voy a cambiar el formato. Vamos a poner negrita. Y en formato de párrafo le vamos a poner 0,5 y 0,5. Hacemos clic en aceptar y ya lo tendríamos. Bueno, pues si es a una página web, el procedimiento viene a ser igual. Vais a ver que es bastante similar todos los procedimientos. Agregar nueva fuente y aquí vamos a elegir sitio web. Bueno, el autor del sitio web o el autor del artículo o de lo que queramos incluir, vamos a poner también, voy a cambiar el nombre, el apellido mejor dicho, Fernández. Nombre del sitio web, pues el nombre es Apuntes de Informática. Y aquí tendríamos nuevo nombre del sitio web, podemos poner Apuntes de Informática. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, la sección. La sección es empleo.
el año en el que se ha publicado el artículo, vamos a poner 2014, por ejemplo. ¿En qué mes? Bueno, pues vamos a poner que ha sido en mayo, el día, por ejemplo, el 22, y aquí pegamos la URL a la que estamos haciendo referencia. Bueno, pues me voy a venir aquí, voy a elegir copiar y la vamos a pegar. Bueno, pues hacemos clic en aceptar y ya tendríamos esa referencia bibliográfica. Bueno, y una vez que tenemos todas las citas bibliográficas en el documento, pues podemos crear un índice con las citas bibliográficas. Antes de seguir, cuando hacemos clic en una cita bibliográfica, vemos que es un campo y por lo tanto podemos interactuar con él. Se despliegan una serie de opciones. Una de ellas, por ejemplo, es actualizar citas y bibliografía. Vamos a suponer que hemos añadido nuevos datos, pues las podríamos actualizar desde aquí. Y hay una que es editar cita. A la hora de editar la cita podemos indicar las páginas o la página, en este caso, en la que se encuentra la cita a la que hemos hecho referencia, dentro del libro que hemos numerado. Por lo tanto, aquí sería bastante bueno poner que, por ejemplo, esta cita está en la página 168. Bueno, pues hacer clic en aceptar, aquí aparece página 168. Bueno, ¿cómo crear un índice con las diferentes referencias que hemos enunciado? Antes de eso vamos a ver otra cosa que no había visto. Vamos a suponer que yo este documento estoy trabajando con él y ahora desde aquí tengo esta, y esto va a ser una cita bibliográfica. Voy a volver a cambiar el formato. Vamos a ponerlo en cursiva y en formato de párrafo le vamos a dar el 0,5 a una sangría izquierda y derecha. Vamos a suponer, decíamos, que aquí tengo esta cita y esta cita es de un libro, por ejemplo, que ya incluí en citas bibliográficas anteriormente. No necesariamente en un libro que he incluido en citas bibliográficas de este documento, sino que lo he hecho en otro documento. Bueno, ¿cómo incluir una cita bibliográfica a un libro que ya he incluido dentro de las citas en otro documento? Cuando incluimos una serie de fuentes bibliográficas, tenemos la opción administrar fuentes y aquí nos aparecen todas las fuentes que hemos ido guardando en el procesador de texto. Aquí tengo las 3 que hemos usado hoy, las 3 que hemos creado en este documento, y aquí tengo un total de 6 citas bibliográficas, de 6 fuentes bibliográficas. Imaginemos que hago esta cita y esta cita es del libro El Club de los Viernes de Keith Jacobs. Bueno, pues para incluirla tengo que seleccionarla y hacer clic en copiar. Cuando hago clic en copiar me aparece dentro de la lista actual, pero fijaos que hay unas que tienen un check de verificación y sin embargo la última que acabo de indicar no tiene esa verificación. Esto es porque de las 4 citas que tengo hay 3 que ya he incluido en este documento, sin embargo el Club de los Viernes no está incluida en este documento. Pero una vez que la he pasado aquí podemos cerrar y cuando nos vayamos a insertar cita, en la parte superior tengo una lista de todas las citas que tengo activas para este documento. Y lo único que tengo que hacer es, a la hora de insertar cita, venir e insertar la cita correspondiente. En este caso, ya he insertado la cita correspondiente sin necesidad de tener que crear de nuevo una cita, porque tengo ya hecha la cita referente a este libro. Aquí podría indicar, por ejemplo, la página, editar cita, vamos a poner que está en la página 358 esta cita y ya tendríamos la cita bibliográfica creada. Bueno, una vez que hemos
visto cómo crear citas bibliográficas y cómo utilizar citas bibliográficas que tenemos de trabajos anteriores, nos vamos a ir con control fin al final del documento y aquí vamos a poner bibliografía. Vamos a pulsar Enter. Vamos a cambiar el formato, le vamos a poner centrada. Para ello le voy a quitar la sangría que tiene. Le vamos a poner en negrita, un tamaño un poquito mayor y ahora también la vamos a subrayar. Bueno, y aquí vamos a incluir la bibliografía. Vamos a quitar aquí también la sangría. Y para incluir la bibliografía nos vamos a venir a referencias y en la opción bibliografía vamos a elegir alguna de estas opciones. Si hacemos clic en insertar bibliografía nos va a insertar solamente las referencias a la bibliografía. Si hacemos clic en alguna de estas, pues además de las referencias a la bibliografía, pues nos va a poner bibliografía, referencias, trabajos citados. Como ya hemos puesto bibliografía, vamos a hacer clic simplemente en insertar bibliografía. Aquí tendríamos la bibliografía. Bueno, decir que aquí no nos indica número de página porque una misma cita puede estar en varias páginas. Entonces nos indica solamente la bibliografía que hemos utilizado. Nos la muestra alfabéticamente. Por lo tanto, no es difícil a la hora de ir viendo el documento, no resulta difícil cuando lleguemos a una cita, Ferguson por ejemplo 2007, venirnos a la bibliografía y ubicar fácilmente el autor al que estamos haciendo referencia y podemos leer ya pues todo lo que hemos indicado en los campos relacionados con la cita y con la fuente. A la hora de ponernos, por ejemplo, aquí tenemos que es un libro, nos pone la editorial, bueno, nos pone el apellido, el nombre, pero solamente la primera inicial, la inicial, el año de publicación, nos pone el título y el título va en cursiva, estas son normas APA y podemos ver cómo Word las va introduciendo sin ningún problema. Nos pone la ciudad donde se ha publicado y la editorial. Bueno, pues esta es la forma de utilizar las citas bibliográficas en Word. Espero como siempre que el vídeo haya podido ser útil para todos vosotros y vosotras y nos vemos en el siguiente vídeo.